Buenas tardes a todas y a todos. Y lo primero, gracias por haberme invitado a esta 10ª edición de la Universidad Socioambiental de la Sierra. Yo trataré de dar respuesta a las preguntas que nos ha hecho el moderador acerca de los sistemas sanitarios, si estaban o no estaban preparados para afrontar esta crisis, cómo han respondido y si de alguna forma se ha aprendido la lección y ahora estamos en mejores condiciones que al principio de la crisis, por si vienen nuevas pandemias o bien nuevos rebrotes. Pues bien, antes sí quería hacer alusión, enlazando además con lo que han comentado los compañeros que me han precedido, Fernando y Antonio, acerca de cómo se forja nuestra salud, ¿no? Cómo se ve afectada por la crisis ecológica, la emergencia climática, en definitiva, cómo influye la salud del planeta en nuestra salud. Pues bien, añadiendo a esto, con lo que estoy de acuerdo, quería introducir lo que médicas, médicos, salubristas solemos denominar como determinantes socioeconómicos y de género de nuestra salud, ¿no? Porque efectivamente ellos han tocado un tema, pero me parece sumamente importante, antes de meternos en comentar la situación del sistema sanitario, hablar de que la determinación muy mayoritariamente de nuestra salud está fuera y no depende del sistema sanitario. Está en lo que ellos han explicado, pero está también en todo lo que es nuestro entorno político, social, cultural, que es lo que va a determinar, ya digo, mayoritariamente nuestra salud. De ahí la importancia que tiene considerar no solo el sistema sanitario como una influencia importante para nuestra salud. La tiene, y máxime en crisis como las que estamos sufriendo, porque salva vidas. Eso es indiscutible, pero me refiero a contemplarlo en la justa medida, que no es mucho más su influencia de un 10 o un 15%. Por lo tanto, tengamos en cuenta, como digo, la influencia de todo ese marco socioeconómico, cultural y de género que nos va a determinar nuestra salud. Pues bien, entrando ya en si estaba o no estaba el sistema sanitario del Estado español, que como todas sabéis se compone de los 17 servicios de salud de cada territorio. Pues bien, yo pienso que no estaba en absoluto ni nuestro Sistema Nacional de Salud ni los servicios de salud de cada territorio, como digo, preparado. Quizá además lo más importante es ver por qué no estaban preparados, ¿no? Porque desde luego, además de no estar preparados en esta crisis pandémica, es que llegamos tarde, se reaccionó tarde y además no teníamos, por la escasez que ahora voy a decir, hecha ninguna previsión. Es decir, que podríamos decir lo hemos afrontado muy debilitado, o sea, con unos servicios de salud muy debilitados y en unas condiciones muy mejorables, muy mejorables. Bien, yo pienso que hay que recapacitar o recordar por qué no estaban preparados los servicios de salud. Y básicamente yo creo que no estaban los servicios públicos de salud preparados. Bueno, aquí se me puede decir que no estaba ningún sistema público de salud preparado.
Pero desde luego hay algunos que han estado mucho mejor y además han tenido mejor respuesta, con lo cual yo mantengo que no estaban bien preparados y que lo habíamos podido estar. Pero, como decía, hay que recordar que en las últimas décadas los servicios de salud públicos han sido transformados por las políticas de austeridad que se han aplicado. Han sido políticas de ajuste muy duras, no solo ha afectado al sistema sanitario, como bien se conoce, al resto de servicios públicos, ha sido recortar todo lo que era un gasto público, que no es tal gasto público propiamente dicho, sí, pero son verdaderamente las inversiones que se han recortado, han sido en educación, han sido en servicios sociales, no se ha desarrollado toda la ley de dependencia, ahí están la situación de las residencias y además el sistema sanitario público. Pues bien, esto lo que ha hecho es que tengamos unos servicios públicos en general con todo lo que ha supuesto, digamos, el objetivo del capital, el objetivo de las políticas neoliberales, que reduciendo mucho, pues su objetivo era que los sistemas sanitarios públicos, en ellos se pudiera, digamos, dar las condiciones del mercado y con ello pues que lo que es todo el sector privado pudiera penetrar, pudiera hacer negocio, ¿no? A esto se unía que se ha pretendido una desregulación muy importante de las plantillas, así como para crear ese mercado, como digo, sanitario o cuasi mercado, se dice a veces, pues se introdujo la competencia entre los centros sanitarios. Se conoce muy bien toda la normativa que los estados han ido promulgando para que esto se pudiera dar. Todo el mundo conoce y recuerda desde la 1597 a toda la normativa que acompaña la colaboración público-privada para que se dieran pues toda la modalidad de hospitales que todos recordamos, ¿no? Lo hecho en Alcira, lo hecho en Madrid con Esperanza Aguirre y en otras poblaciones, ¿no? Que no deja de ser externalizaciones, privatizaciones, etcétera, etcétera. Es decir, como eso se ha dado mayoritariamente en las últimas décadas, lo que tenemos como resultado son unos servicios públicos con mayoría en mayor o menor cantidad según los servicios de salud, pero mayoría de privatizaciones y recortes presupuestarios muy importantes. Por solo recordar algunas cifras, tenemos que tener en cuenta que de la última crisis, entre el 2009 en adelante, los recortes en el sistema sanitario público de todo el Estado cayó del 6%, del 6,7% del PIB, el 6,7% del PIB, a un 5,9%. Esos son miles de millones. De hecho, se puede hacer un cálculo muy sencillo que es lo que se invertía en sanidad en el 2009, que eran más de 70.000 millones, si eso se hubiera seguido hasta ahora gastando, ¿no? O invirtiendo, si se prefiere, hubiéramos tenido que invertir cerca de 40.000 millones más. Es decir, que ya solo el recorte presupuestario ha sido impresionante. En cada territorio su servicio de salud lo ha sufrido de una manera o de otra, pero eso ya recortó, por ejemplo, las plantillas entre 15.000 y 30.000 profesionales sanitarios. Eso constituyó el obligado o la necesidad de cerrar camas hospitalarias porque no había plantillas. Y eso llevó a una atención primaria a un debilitamiento enorme, bajando su inversión el 15%. Es decir,
que de una u otra manera, entre las privatizaciones iniciales y los recortes presupuestarios, hemos dado, cuando ha llegado la pandemia, a tener unos servicios de salud muy, muy debilitados. Luego no ha podido ser igual la respuesta que si hubiéramos tenido unos servicios más fuertes, más potentes, mayor personal bien formado lo teníamos, pero escasísimamente. Y eso no se puede hacer de un día para otro con contratos. Y eso es lo que ha sufrido nuestro sistema de salud. Veamos entonces, por ejemplo, cómo cuando ha llegado la pandemia, ¿no?, la crisis sanitaria que todas y todos conocemos en los últimos años, vamos, más impresionante, ¿no? Los trabajadores, los profesionales, ¿cómo lo hemos sufrido? De una manera dramática. No estábamos preparados indudablemente, digo, profesionalmente, emocionalmente, de manera anímica, a sufrir muchas decisiones de las que hemos tenido que tomar. Porque además la autoridad sanitaria y toda la normativa y los protocolos es que han ido absolutamente por detrás de nosotros. O sea, es imposible describir cómo nos enfrentábamos, ¿no?, absolutamente solas y solos, ¿no?, solas y solos al desbordamiento de los primeros días en los hospitales y en los centros de salud, porque se ha hablado mucho de los hospitales, de las camas de UCI, etcétera, porque es verdad que son críticas en una crisis como esta, pero quien parábamos de alguna manera y veíamos los primeros a los pacientes, era todos los profesionales de los centros de salud. Pues bien, esto se ha abordado, yo creo, que con unas dosis inmensas de entrega, de buen hacer, ¿no?, y de capacidad de autoorganizarnos. La respuesta de los equipos yo creo que ha sido de manera generalizada muy buena porque es cuando se ha comprendido además que, amén de las categorías, es un sector súper jerarquizado, no lo tengo que decir yo, es conocido, pero en esto se ha trabajado de una forma en equipo muy horizontal, muy codo con codo, ¿no? Y esto ha pasado en los centros de salud desde el primer momento y en cualquier servicio hospitalario. La tragedia ha sido la alta mortalidad que hemos sufrido, la alta contagiosidad ha sido muy elevada. Esto puede tener que ver, como decía al principio, por unos servicios no suficientemente bien preparados, pero sobre todo es que lo hemos afrontado, se podía decir, desnudos y desnudas, sin protección o con escasísima protección. Esto es algo tremendo, que bueno, de ahí las cifras, como digo, tan elevadas de profesionales contagiados, hasta un 21% de toda la población que se ha contagiado, que es enorme, y desgraciadamente con 80 profesionales fallecidos. Entonces, esto, entre otras cosas, tiene que ver indudablemente, ¿no?, con cómo estaban nuestros servicios de salud. Además, no solo propiamente el servicio de salud, sino que tenemos que contemplar la situación igualmente pésima de buena parte de las residencias de personas mayores. Es inconcebible que nuestros mayores estuvieran en esas condiciones. Porque mirad, no se trata de que cada anciano necesitase una UCI, no. Pero lo que no se puede permitir es en las condiciones que estaban y la falta de atención y cuidados que tuvieron. Esto es el problema que todavía
no, lo tenemos ahí latente, porque el sistema de residencias tendrá que cambiar mucho para que esto no vuelva a suceder. Igualmente, por lo tanto, las trabajadoras, que son mayoría de esas residencias, fueron, igual que el resto de profesionales de los servicios de salud, absolutamente desbordadas, sin los suficientes equipos de protección individual, o sea, con una escasez de protección enorme. Entonces, como digo, esto habrá que solucionar. ¿Hemos aprendido la lección? Es decir, ahora cómo tenemos los sistemas sanitarios, los servicios de salud de cada territorio. Evidentemente, desde el primer momento se hicieron contratos, como apuntaba ya, se han hecho compras, pero tenemos que ver que ya se empieza a hablar. Bueno, se ha estado hablando de todo el proceso de transferencia de una fase a otra, en la que, a mi modo de ver, no se han cumplido los objetivos que se marcaban. Sin ir más lejos, estamos en Madrid y os sonará la pelea por pasar de una fase a otra. Pero si es que no se han cumplido las mínimas condiciones que fue marcando el Ministerio de Sanidad. No se cumplieron. O sea, teníamos que haber reforzado la atención primaria de una manera tremenda en más recursos materiales y mayores refuerzos a las plantillas. Eso no se ha hecho. Seguimos con centros, que esto es inaudito, con centros cerrados, centros de salud y consultorios locales. Así no se puede abordar la situación actual, en la que sobre todo nos tenemos que dedicar a la detección precoz de los casos y al seguimiento de los contagios. Pero si todavía hay cantidad de compañeras y compañeros de baja y no nos han llegado los refuerzos necesarios, han podido llegar aquí uno, allí dos personas, no han llegado, y además las plantillas de los centros de salud ya eran ínfimas. No nos pueden decir que se ha contratado a 2, 3, una docena de médicos, pediatras, administrativas. No. Si es que ya se necesitaban 600 médicos y médicas, entre médicas de familia y pediatras. Ya se necesitaban 2.000 enfermeras y enfermeros y 600 auxiliares administrativos. No nos pueden decir ahora que por contratar a alguno la situación ha cambiado. Y las camas hospitalarias, estamos a la cola no solo de Europa, sino dentro del territorio del Estado español, estamos a la cola de cualquier territorio en camas de agudos. Y esto no se ha hecho por tener nuevas camas, que se había podido, porque tenemos hospitales nuevos en los que cabría, porque son modulares, tener módulos nuevos, nueva plantilla y nuevas camas. Pero esto tampoco se ha hecho. Aquí, por no hacer, no se puso bajo el mando único, como decía el Ministerio, la sanidad privada. Es inconcebible que en la crisis que hemos pasado y todavía estamos pasando, la sanidad privada se haya puesto de perfil y que en mayo hubiera libres 2.200 camas de UCI en el territorio sin usar, camas de UCI privadas sin usar. Esto es inaudito. Por cierto, y ahora piden, como el negocio no ha ido lo bien que querría la ASPE, la patronal del sector privado, piden dinero. En fin, a lo que íbamos. No estamos mejorando la situación de partida. Nada más, yo diría que la estamos parcheando. Pero hay más, porque ya se está hablando de reconstrucción.
Yo pienso que por reconstrucción, cada persona que la oigo, ¿no? Parlamentarios, de diferentes colectivos, parece que entienden una cosa. Parece que se entiende una cosa. Creo que esta tarde se está votando las enmiendas para tener un documento a modo de pacto sanitario. Difícil pacto sanitario si lo que se tiene que acordar es el PSOE, el PP o gobierno y PP. Porque claro, las personas que han implantado políticas de privatización y políticas de recorte presupuestario, no sé qué es lo que ahora quieren acordar o pueden acordar. Perdón. Pero indudablemente no parece o pienso que no puede ir por buen rumbo. Pero en el movimiento asambleario de trabajadoras y trabajadores de la salud del que formo parte, decimos que frente a la pandemia lo que hay que luchar es por la vida, porque claro, garantizar la salud de las personas es garantizarles la vida, el bienestar. Y lo primero que habría que hablar para modificar, para mejorar nuestro sistema sanitario y que de verdad garantice al menos esa parte que se encarga de la salud, lo primero, y además de eso, sería garantizar una renta básica, una vivienda, una alimentación saludable, una sanidad pública y un empleo digno. Porque esto es garantizar la salud. Pero veamos las cosas que diríamos que necesita nuestro Sistema Nacional de Salud o cada servicio de salud. Porque mayoritariamente lo que ha fallado, o lo que al menos se ha destapado que estaba absolutamente escuálido, diría yo, es toda la salud pública. Es decir, todo lo que ahora era tan sumamente necesario, los servicios de salud pública, vigilancia epidemiológica, etcétera, etcétera, eso estaba absolutamente abandonado. He dicho que faltaba personal, que se han cerrado camas o que la atención primaria estaba debilitada. Pero realmente estaba, todavía peor la situación que teníamos de escasez de profesionales y recursos en los servicios de salud pública. Por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta si queremos mejorar y afrontar posibles brotes, que ya los estamos viendo, o nuevas pandemias que, si nada cambia, seguiremos por ahí. Pero ¿qué más cosas diríamos como esenciales para que mejorase nuestros servicios de salud? Indudablemente es invertir más, porque aunque muchas veces la inversión no lo es todo, ¿no? Pero en este caso de debilidad, de falta de recursos, lo es. Para que se hagan una idea, la inversión per cápita por persona y año, la media de la Unión Europea asciende a 2.500 euros por habitante y año. Bueno, pues en el Estado español ahora mismo es de 1.500 euros por persona y año. O sea que es ínfima la cantidad que se invierte. Por cierto, y con unas diferencias por comunidades autónomas enorme, de hasta 600 euros al año, entre lo que dedica, por ejemplo, el País Vasco y lo que dedica Andalucía. Tremendo. Y Madrid, la segunda que menos invierte, siendo la de mayor PIB. Una verdadera vergüenza. Entonces, mayor inversión. Ojo, no la referenciemos ahora, como se está diciendo, al PIB,
porque si el PIB va a caer de manera enorme, es una falacia referirla al PIB. Pero bueno, mayor inversión. Y mayor inversión en lo que verdaderamente, digamos, es esencial en nuestro sistema nacional de salud, como la atención primaria, como la mejora de los hospitales públicos, de gestión directa, no en todos aquellos gestionados privadamente o bien concertados y todo ello privado. En Madrid, un ejemplo, ni los siete de Esperanza Aguirre tienen gestión directa, ni los 4 privados de concesión administrativa. Así que lo que requerimos son en donde se cebaron los recursos, que son los grandes hospitales públicos de gestión directa. Porque si miramos en Madrid las camas que se han cerrado, mayoritariamente, si en la última década, para que se hagan idea, se cerraron 1.200 camas, 1.172 son de los grandes hospitales públicos. O sea, que unas docenas solo de los demás. Por eso hay que invertir donde se requiere la inversión pública. Lo segundo, o lo tercero, que tendríamos que hacer es un plan de salud, un plan integrado de salud. ¿Por qué digo esto? Y es esencial, porque ahí se vería el enfoque de nuestro sistema sanitario público, es decir, lo enfocaríamos a los determinantes sociales, ¿no? De tal manera que se trataría de disminuir de esa manera las desigualdades en salud que tenemos, porque no podemos olvidar que las diferencias simplemente en mortalidad son enormes. Tengan en cuenta que en Madrid los pueblos del noroeste y los pueblos del sur tienen una diferencia de esperanza de vida de 4 años. Esto es inadmisible, porque denota una inequidad que se debiera resolver y que no la debiera incrementar el sistema sanitario, sino la debiera de revertir. Pues bien, además necesitamos un plan de contratación. Los profesionales nos sentimos, si se le pregunta a cualquiera, pero a cualquiera es desde nuestras señoras de la limpieza a nuestros profesionales médicos, pasando por todo el personal de enfermería, a todo el mundo que trabaje en el sector sanitario y en el de residencia. ¿Cómo nos sentimos? La respuesta es rápida: maltratados, ninguneados. Ahora se nos ha aplaudido, pero ¿qué diría yo? Que esos aplausos tienen que continuar en una lucha por una sanidad pública, universal y de calidad. Y hay que insistir en lo de universal, porque todavía, y a pesar del decreto ley que en el 2018 se aprobó, el gobierno del PSOE lo aprobó, no se lleva a cabo, porque en la exposición de motivos cantaron la universalidad de la atención sanitaria, pero en el articulado se ve que todavía no se incluye a muchas personas. Y muchas personas son los ascendientes de nacionales con residencia, y no se incluye a las personas migrantes sin regularización administrativa. Es decir, que todavía miles de personas no están incluidas. Avancemos. Es básico para este sistema de salud que estoy describiendo, que es el que debemos defender y aspirar, porque es absolutamente posible tenerlo, es indispensable una participación democrática de toda la población y de los profesionales. No se puede
una cosa que es un bien común, como un servicio público de salud, en manos de los gerentes, en manos de... No, 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 no. Tiene que ser algo absolutamente participado. Es indispensable invertir más en investigación y es indispensable, porque no lo ha demostrado la propia crisis, que empecemos a pensar en una industria propia, tanto para los insumos, mascarillas, EPI, respiradores, como, ojo, la medicación esencial. No se puede estar sufriendo desabastecimiento por, digamos, que los laboratorios les sea poco rentable este o aquel medicamento, principio inmediato. Eso no se puede. Tenemos que prepararnos con una industria propia de vacunas y de medicación esencial. Lo estamos también viendo, o sea, el anuncio de que el Remdesivir, una medicación que es verdad que se usa en ciertos casos de la COVID más bien graves, pero no cura, o sea, disminuye, por ejemplo, hace que disminuya porque mejoran antes la estancia hospitalaria, pero no cura. Y sin embargo, ya tenemos un país, ejemplo de lo que no se debe de hacer, acaparando la producción de los próximos meses. Esto no puede ser. La vacuna, como dijo la OMS en la última asamblea mundial que celebró estos meses de atrás, es un bien común. Y esto no puede ser que no se pueda acceder, muchos países no puedan acceder a la misma. Es un bien común y tiene que ser accesible para todo el mundo. No nos vale la situación ahora mismo que hay con la industria farmacéutica, es tremendo por todo el mecanismo de las patentes y bueno, yo pienso que los estados tienen legitimidad y lo pueden hacer, lo de saltarse la patente ante el interés general en una crisis como la pandemia actual. Por lo tanto, yo solo insistiría que pienso que hemos aprendido en algún sentido, siempre se aprende en estas situaciones, la gravedad es de una manera muy dramática, como hemos aprendido. Se ha aprendido también y se han hecho compras, se han hecho algún tipo de contratos de profesionales, pero en absoluto estamos, diría yo, cambiando de rumbo para que nuestros servicios públicos de salud puedan abordar en mejores condiciones los brotes y sobre todo próximas olas de esta pandemia o nuevas pandemias. Y por otra parte, ya acabo, para que esto, digamos, lo podamos conseguir, tiene que ser o tenemos que conseguir, a mi modo de ver, una movilización fuerte, contundente, continua. Tenemos que insistir en que esto, como pienso que lo vamos a ver, es decir, como pienso que se está dando en el Congreso, no nos lo van a regalar, no lo van a hacer desde las instituciones. Esto, como otros derechos por los que hemos luchado, vamos a tener que luchar mucho para obtener un servicio de salud, como digo, con estas características y que pueda abordar nuevas pandemias. Muchas gracias a todas y a todos.